La serie de charlas BAE. Gonzalo, hacia este lado, sí, así para que tengamos mejor cuadro. Ahí a ver qué me dicen. ¿Hay alguna presentación, algo? Sí, ya tienen. Bueno, cuando ellos me digan. Sí, muy bien, vengan. ¿No? ¿Sí? ¿No? Me recuerdan a mi hija. Cuando me den allá, arrancamos. Continuando con la serie de charlas, es un placer presentar a Gonzalo Gómez, director de la sección de Derechos de Autor en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de INAPI, de Paraguay. En esta ocasión, Gonzalo nos hablará sobre un tema fundamental para el sector creativo: derechos de autor y derechos conexos, explorando la importancia de estos derechos en la industria del diseño en Paraguay. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Esta invitación me tomó demasiado contento desde el momento que realmente el proceso de estudio y de lo que vienen desarrollando tiene mucho contenido de propiedad intelectual. Muchas veces para nosotros como Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ir a un encuentro con jóvenes para explicarles lo que es la propiedad intelectual siempre es un buen espacio, pero qué positivo para nosotros poder compartir con los que realmente forman parte de este ecosistema tan grande y tan amplio de la propiedad intelectual. También el hecho que sea viernes, que sea a esta hora, creo que hay una dinámica bastante interesante, porque creo que demuestra un interés. Y lo principal para nosotros, o para mí personalmente, es que lo que podamos compartir sea de interés, que podamos proponer y de repente evaluar ciertos conceptos que hoy en día tenemos dentro de nuestra legislación, y hasta qué punto uno puede decir, pucha, estamos en esta etapa, estamos en la otra, o cómo replantearnos algún tipo de cuestión. Pasé muy rápido, creo, la presentación. Un segundito. Lo primero también que les quiero pedir es disculpa por los diseños, ese tipo de cosas. Comprendan que soy un abogado no, con muy pocos conocimientos y en el campo del diseño. Se van a ir dando cuenta, pero hice mi mejor esfuerzo. Bien, un poco para comenzar a conversar sobre la propiedad intelectual. Siempre tenemos dos grandes ramas dentro de la propiedad intelectual, que por un lado protege la propiedad industrial y por el otro lado la de los derechos de autor y los derechos conexos. Cuando hablamos de propiedad industrial estamos haciendo énfasis a procesos quizás mucho más complejos y cuya protección requiere de muchas más condiciones, a diferencia que el derecho de autor. Dentro de la propiedad industrial podemos tener principalmente a lo que conocemos como las marcas, la protección del derecho marcario, toda la inversión que hay detrás del desarrollo de una marca, que muchas veces nace del diseño.
Muchas veces una marca realmente nace de un diseño, muchas veces una marca se potencia a través de los cambios y de las intervenciones que, bueno, dentro del trabajo que ustedes realizan para una persona que solicita, pueden ir potenciando esa marca. También tenemos las patentes, que obviamente es algo mucho más trabajado dentro de un espacio científico, donde se debe analizar el estado de la técnica en los diversos países del mundo. O sea, es como más complejo. Y luego tenemos los derechos de autor. Los derechos de autor, que otra vez tienen unos derechos que son conexos. Principalmente el derecho de autor se protege desde el momento mismo de la creación. Esto está dentro de nuestra legislación interna y también en los tratados internacionales del cual Paraguay es parte. Cuando ustedes preguntan en qué momento lo que yo creé está protegido, y está protegido desde el momento que lo crearon. Se le suma siempre alguna cuestión como la posibilidad del registro de las obras que ustedes realicen, dependiendo de cuáles sean. Me estoy adelantando un poco, pero creo que es el espacio y tienen los conocimientos. Un poco el registro del derecho a autor no es una condición para la protección de la obra, pero sí es muy importante desde el momento mismo que ustedes deciden proteger la creación y proteger lo que nace del intelecto. Dentro del derecho de autor tenemos dos derechos principales, como el derecho patrimonial y el derecho moral del autor. Muchas veces este derecho moral pasa como desapercibido. ¿Y qué es lo que quiere decir con derecho moral? ¿Qué quiere decir con derecho patrimonial? Y por un lado, el derecho patrimonial, que protege el derecho de autor, es la posibilidad de que cada creador pueda valerse económicamente del producto de su obra. Del producto de su obra en cuanto a la forma o cuantas formas de uso se le dé a esa obra. Si, por ejemplo, yo hice una pequeña presentación... Aquí se me fue el... Ahí. Por ejemplo, si nosotros nos podemos mirar, en las imágenes que vemos le tenemos a José Asunción Flores, el creador de la guaraña, a quien lo pusimos realmente porque estamos camino a que la guaraña sea declarada como patrimonio de la humanidad. Y también en el año de la guaraña una persona que hizo mucho musicalmente y que a veces en estos espacios nosotros, cuando hacemos este tipo de presentaciones, a veces traemos ejemplos del extranjero, ¿verdad? Pero nosotros queremos darle realmente un ejemplo interno y darle quizás el lugar a los creadores y a las personas que hicieron un trabajo muy grande, no solamente por la cultura, sino por un desarrollo también de la propiedad intelectual, quizás sin saber. Porque varios de estos derechos fueron regulados tiempo después de que las creaciones puedan venir. El derecho moral del autor principalmente es la posibilidad o, digamos, la posibilidad de querer o no vincular tu obra con algún producto o con algún servicio. Digamos, ustedes crean una música, una letra, una música, son autores de letra y música, y ustedes no quieren que esa obra se utilice, por ejemplo, para una publicidad de cigarrillos o de bebidas alcohólicas. Entonces, lo primero que el autor decide es que su obra no va a vincular, al menos por el tiempo que él considere, pero es una atribución y una facultad exclusivamente del autor. Y ocurren muchas veces infracciones, y a veces desde el punto de vista publicitario, cuando hay una empresa que es contratada por una marca o por otra empresa para el desarrollo de una publicidad y utilizan la obra. Y la cosa se complica cuando uno ve, sí, me estás diciendo que tiene derechos patrimoniales, tiene derechos morales, pero la cosa se complica cuando hay que evaluar ese derecho moral. ¿Cómo yo le voy a retribuir? Sí, la licencia por el uso de tu obra saldría X monto, pero ¿cómo yo evalúo, por ejemplo, un hecho concreto de que el autor haya tenido padres que fallecieron por el consumo excesivo de tabaco? ¿Cómo yo puedo evaluar patrimonialmente el daño que puede causar el uso de la obra que creó este autor? Patrimonialmente podríamos cubrir, obviamente, cuánto es el costo de la licencia por el uso de la obra y cosas así, pero hay una gravedad que muchas veces se consuma una vez que el producto audiovisual que nosotros digo porque supuestamente también soy estudiante de diseño, realizamos.
Es increíble eso, ese momento y ese tiempo es muy increíble porque muchas veces a quien primero quieren culpar es a la persona que realizó la obra audiovisual. Digamos, la empresa que promocionas, por ejemplo, una marca de cerveza, una marca de cigarrillos, nunca quiere asumir esa responsabilidad por el uso. Y la ley de derecho de autor y derecho conexo le hace corresponsable y coobligado al pago. Al ser un derecho tan vulnerable, el del autor, el del creador, también tiene exigencias o sanciones un poco más generales y un poco más rigurosas para justamente poder proteger el desnivel que hay entre una empresa multinacional que le contrate a un creador para la realización de tal o cual, podría ser un mural, podría ser un montón de obras. Por otro lado tenemos los derechos conexos. Si bien hablábamos que el autor es el titular de la obra en sí, hay derechos que son conexos a la obra principal. Hay un clásico ejemplo que siempre se comenta, que es el caso muy particular de Luis Miguel. Luis Miguel como intérprete es genial, pero como autor no escribió casi ninguna de las obras que él interpreta. El verdadero autor de las obras que Luis Miguel interpreta era Armando Manzanero, o es Armando Manzanero. Entonces hay un derecho conexo al del creador de la obra. El que interpreta tiene también un derecho de cobro por esa interpretación que realiza. Y también los ejecutantes. Y cuando entramos en ejecutantes, estamos hablando del que ejecuta un instrumento dentro de esa orquesta. El que toca la batería, el que toca la guitarra, el que hace algún aporte. Hoy en día también los DJs, o sea, el DJ que viene y hace una pequeña mezcla para un material, ya sea una posición en vivo o una fijación en un material, en algún soporte, también tiene algún derecho como ejecutante, el que ejecuta el instrumento. Pusimos dos, ¿verdad? El ejemplo Batman y por otro lado Francisco Russo, que ahí él es un intérprete de obras que son, por ejemplo, de titularidad de Emiliano R. Fernández, obras de otros autores, pero no precisamente él es el autor. A él le protege un derecho conexo que es el de intérprete de esas obras que son de otras personas. Y se agrega un tercer derecho, que por eso está el material fonográfico, es los derechos del productor del fonograma, que es la persona física o jurídica que invierte para la realización en la fijación en un soporte que anteriormente obviamente teníamos los cassettes, los vinilos, hubo digamos, la tecnología avanzó demasiado. Hoy en día solamente buscas algo en Spotify, en Deezer, en Apple Music o donde sea, y los discos como que perdieron también vigencia, ¿verdad? Hoy en día tenemos un consumo mucho más elevado de obras a un costo mucho menor. Una licencia en Spotify, yo pago la familiar, por eso no les puedo precisar cuánto es la de una sola persona. Una licencia uno puede... $7, una infinidad de músicas al tiempo que quiera, cuando que antes, si nos ponemos a pensar, uno tenía que comprar un disco y aunque solamente le guste el primer tema del disco, tenía que tener los otros que venían con él. Y era, aparte de ocuparnos un espacio físico, obviamente tiene todavía un valor muy grande, pero la dinámica cambió. Y también la dinámica cambió dentro de la industria. Hoy en día ya no vemos que hay un lanzamiento de un disco. Vemos que hay lanzamiento de cortos, de obras. Se va lanzando uno, buscan por estrategia comercial lanzarlo a fin de año para tratar que sea el tema del verano y cosas así. Ya una estrategia mucho más comercial quizás y una evolución muy grande dentro de la propia industria. Bueno, ¿qué es una obra? Estábamos ya mencionando. Abarcan principalmente este tipo de obras. Las obras literarias, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las obras audiovisuales y los programas de ordenador o software. Aquí hay una particularidad. En nuestra legislación, los programas de ordenador o software se protegen por derecho de autor. A diferencia de otras legislaciones como la brasilera que tienen una ley especial
que protege, digamos, específicamente. En Paraguay, digamos, en todos los sistemas que tenemos en la región, el software se protege por derecho de autor. Principalmente para el proceso de registro se deja el código fuente en un soporte magnético lacrado como una obra que nadie conoce, y eso ni siquiera ve la propia oficina de derecho de autor, sino que así como ingresa, se realiza la publicación de la solicitud del registro de tal software. Podría haber oposiciones, uno abriría ahí el documento, si no hay oposición, el sobre lacrado se envía a la Biblioteca Nacional para su resguardo. Para abrir ese sobre es necesario toda una serie de trámites. Cuando se judicializa tiene que ser con presencia del agente fiscal, con presencia de los representantes de la INAPI y con presencia de los representantes de las partes, de quien solicitó el registro, del titular del registro de la obra y quien está diciendo que tiene algún tipo de derecho sobre esa obra. Me detengo porque escuché que hay algunos que están un poco enfocados en la parte del software. Un ejemplo muy claro que tuvimos hace unos meses atrás en la INAPI, vino un abogado y quería que se le muestre la carpeta donde estaba la obra registrada por su cliente. Y le mostramos la norma y le decimos, mire, nosotros no podemos hacer eso. Primero que no tenemos el soporte, tendríamos que tener un documento del agente fiscal y solicitar que venga y el fiscal fijar una fecha de audiencia, citándole a las partes para que puedan ver de que el procedimiento es transparente y dejar en un documento público, como es el acta que elabora un agente fiscal. El problema era el siguiente. Ese proceso contenía un software, un material, que fue generado en copropiedad entre dos personas, coautoría, y empezaron a vender y a licitar a gobernaciones, municipios. Era un sistema de cobro. ¿Y qué ocurrió? Una de las personas agarra, como tenía el código fuente, porque fue coautora, fue socia realmente de la sociedad, porque hay una precisión que les quiero hacer. El autor siempre va a ser una persona física. ¿Yo puedo dejar esto o le incomoda con la...? Sí o sí, ok, pues se escucha bien. Ok. La autoría siempre va a ser de una persona física. No hay chance, como está nuestro sistema legal, de que otra aplicación o otro genere una obra. Cuando hablamos de obra, hablamos de todas las creaciones que son frutos del intelecto. Y el intelecto es una condición humana, y únicamente humana. Cuando vamos a normas más específicas, señala que autor es la persona que crea. Y una persona crea en base al aprendizaje que cada uno tuvo, en base a un estilo, en base a una forma, en base a errores, en base a oportunidades. Cualquiera diría que Dalí estaba loco con lo que él hacía cuando creaba el surrealismo, la propia gente de la época, hasta que después empezaron un poco a valorar el arte que él hacía o que él decía que hacía, porque también cómo condicionás qué es arte, qué no es arte. Y eso también es una particularidad del derecho de autor. El derecho de autor lo único que valora es la originalidad de la obra, que la obra sea original de la persona que está diciendo yo soy autor de tal o cual obra. No valora el mérito. Por ejemplo, van a registrar una canción, yo no voy a mirar qué palabras ustedes están mencionando en la canción. Y si dijeran groserías, malas palabras, lo que fuera, ese no es motivo para que yo diga no puedo registrar esto. El derecho de autor no valora eso. Entonces es simplemente la creación de la obra y la protección como obra al autor. Y aquí venían los dos conceptos que les mencionaba. Por un lado, uno puede ser autor de la obra, y por otro lado, uno puede ser el titular de esa obra. En el caso particular del software, una empresa puede solicitarles la creación de un código fuente para poder mecanizar un sistema de cobro de cuotas dentro de la universidad. Uno puede preparar y gestionar eso en coautoría entre dos personas, y la titularidad va a ser de la universidad, porque hay un acuerdo de obra por encargo donde ustedes suscriben y consienten de que el trabajo que están realizando lo están haciendo por encargo, por instrucción y por guía de un tercero. Que el tercero podría ser una persona física o que perfectamente podría ser una persona jurídica. Al momento del registro de esa obra,
el formulario distingue el autor de la obra y quién es el titular de la obra. El autor va a ser siempre la persona física, el programador, el diseñador, el diagramador, quienes hayan colaborado en la creación, pero la titularidad de la obra va a pertenecer a la persona física o jurídica, otra vez, con quien se suscribió un acuerdo de creación de esa obra por encargo. Un poco en este ejemplo que les mencioné, hubo una pelea, una persona fue, cuando tenía el código fuente, empezó a ofrecer a un costo quizás mucho menor, afectando derechos que le eran de titularidad de la persona jurídica en este caso. Entonces hacemos la apertura del sobre, hacemos todo el proceso, y el primer cuestionamiento que viene es, no, acá no dice que hay un pendrive acompañado, porque era con sobre cerrado. Entonces pido una intervención y le pido a la agente fiscal que haga constar en acta de que justamente esa es la finalidad, de que una obra se mantenga inédita, de que nadie pueda acceder y que quien accede tenga que tener un proceso formal judicial o administrativo para poder hacer valer y respetar su derecho. Grande fue la sorpresa que cuando introducimos el pendrive, obviamente ponemos todas las características, estaba la carpeta del código fuente. Y también algo muy particular que a veces no se tiene en cuenta, también se protege la guía para poder utilizar ese software. El libro guía también forma parte de la protección por el derecho a autor. Y increíblemente en este pendrive, porque nosotros no accedemos a ver el contenido, estaban también las guías del trabajo, y la secuencia, la mecánica, todo. Entonces creo que una de las partes salió muy descontenta del acto en sí, pero cuán importante fue tener registrada la obra protegida o el software protegido por derecho a autor a un efecto probatorio de una complicación que muchas veces pueden hacer después. Y no siempre en derecho a autor es una cuestión patrimonial, muchas veces es una cuestión moral. ¿Cuántas horas de trabajo les pudo haber llevado a quienes realizaron esa labor, esa tarea? Y que muchas veces la plata no representa realmente el daño, sino que uno se ve mucho más afectado por la cuestión moral de las horas de trabajo, las horas de descanso, de insatisfacciones porque la cosa no salía, porque la parte creativa realmente necesita inspiración. Para poder crear, uno tiene que estar inspirado. Yo podría crear algo que yo considere cualquier cosa, pero si no tengo una inspiración, es como que también uno siente una cierta insatisfacción por la obra que está o sobre la cual está trabajando. Y aplica, creo que en todas las artes visuales en general. ¿Qué no protege el derecho a autor? Muchas veces también es curioso porque no comunicamos eso. Siempre hablamos de derecho de autor es esto, pero nunca damos la excepción a la regla. ¿Qué no protege el derecho de autor? Y el derecho de autor nos protege las ideas en sí. Y el silencio también es recurrente en todos los espacios porque uno siempre dice, y mira los afiches muchas veces de estudios jurídicos, de abogados, protege tu idea, vení con nosotros. Pero espera un poco, y yo siempre digo, quiero a veces escribir, pero la idea pues no puede proteger, ¿verdad? Protege tu idea, y en realidad no. Lo que el derecho de autor protege es el producto final, la obra final que uno idealizó. Ejemplo, yo salgo al patio, terminada la reunión, y el profesor me comenta, mira, tengo una idea, yo enseño legislación en Bellas Artes, y estoy creando, creo que puedo hacer una plataforma donde yo pueda habilitarles, similar al Classroom, habilitarle a mis alumnos para que ellos vean esto que el otro me cuenta todo, lo que él tiene idealizado hacer. Yo salgo, genial, profe, nos vemos, me gustó conocernos, me voy a mi oficina, al día siguiente empiezo a preparar y lanzo al mercado y vengo a ofrecerle a Bellas Artes la plataforma que él me estaba diciendo que tenía una idea de creación. Va a venir a reclamarme obviamente, pero no tiene un derecho. Lo mismo ocurre muchas veces cuando alguien comparte en un espacio académico o el que fuere, uno comparte alguna idea de formato televisivo. Qué bueno sería tener un formato televisivo donde hagamos un reality para encontrar nuevos talentos dedicados al diseño
y recorremos cada uno de los departamentos cada sábado. Transmitimos en vivo por YouTube y hacemos un Twitch. Ah, dale, genial, qué bueno, qué buena idea, muchas gracias, chao. Con toda la idea, esa idea no está protegida. Esa idea o sea, el hecho de comunicar también muchas veces a los creadores les complica porque no encuentran protección a una idea, sí a una obra final concluida. Los procedimientos tampoco son protegibles por derecho de autor, los métodos de operaciones, conceptos matemáticos, ni los textos oficiales. Las leyes, los decretos, uno no puede decir yo soy el autor, esto no puede usar, o para utilizar necesitas licencia, ni ese tipo de cosas. La noticia del día. Nadie puede decir, tenemos ahora con todo el gran problema que digamos hay en Medio Oriente, nadie puede decir yo soy el autor de esta noticia. Al contrario, cada uno va a tomar la noticia y va a poder darle su impronta para poder comunicarla. Pero la noticia como tal no tiene un derecho de autor protegido. Bueno, esto conversamos un poco también, pero era un concepto mucho más. Bueno, hablábamos también de los derechos morales, de los derechos patrimoniales, usar, distribuir, beneficiarse. No corre igual, por eso nomás. Bueno, y particularmente en cuanto a los derechos morales tenemos unas 4 características bastante particulares que son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Nadie puede embargarte el derecho moral sobre tu obra, sí el patrimonial, pero no el derecho moral. O sea, el derecho moral no tiene esa posibilidad. Y en cuanto a los derechos patrimoniales, tenemos principalmente al derecho de reproducción, que es el derecho de hacer copias de la obra. En el espacio, ahí hay un disco, pero en realidad también tiene que ver con en reproducción en derecho de autor, implica el hacer copias de la obra. Por ejemplo, ustedes lanzan un libro, diseñan la tapa del libro y ustedes por el diseño convienen el pago de cierto monto patrimonial por 500 tiradas. Si va a ir más allá de 500 tiradas, debería ser objeto de ese contrato de una revisión porque ustedes, la autorización que dieron, si no se dieron, digamos, el aporte, es que se vuelva a negociar un poco cuánto le correspondería a ustedes. Ahora, si realizan el diseño de la portada de un libro como una obra por encargo, no habría mayor complicación que quien tiene esa titularidad del derecho, bien, reproduzca esas obras después. También hay una reproducción que siempre solemos leer en los libros, queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización conforme a la ley, tal cosa, tal cosa. Siempre leemos, dejamos ahí. Los libros, en el espacio literario, la reproducción tiene que ver con la copia, con la fotocopia de los libros. Por dar un ejemplo, en Argentina existe una entidad de gestión colectiva que recauda los derechos reprográficos. Cada una de las fotocopiadoras habilitadas pagan por el derecho de reproducción. Y esta entidad de gestión lo que hace es percibir esa suma de dinero, obviamente, con las universidades, con los centros de fotocopiado, con las empresas que se dedican a fotocopiar, y establecen dentro de un tarifario un pago para que todos los que son titulares de derecho literario puedan percibir suma de dinero en concepto de la reproducción de su obra. Si yo fotocopio un libro, que usted, no sé, me presta la profe, yo me voy a fotocopiar un libro de Roa Bastos, hay un derecho que yo estoy infringiendo si es que no estoy abonando. Y es tan simpático como muchas veces uno va a la universidad, a la facultad de Derecho y encuentra que en la fotocopiadora hay libros y libros y libros fotocopiados que, quieras o no, por más que haya un espacio didáctico, la reproducción para el espacio didáctico es parcial, o sea, es una pequeña parte. Por ejemplo, un cuento. Cuando estábamos en el colegio nos daban un extracto de Platero y yo, no sé si se sigue dando, Platero y uno tenía que analizar y describir y cosas así, pero estaba permitido. Es una excepción al pago de estos derechos de autor. Tenemos la comunicación pública, la distribución pública, la importación de copias de las obras, la traducción, la adaptación y el arreglo. Esto es muy importante y muchas veces pasa desapercibido. Si yo tengo una obra original y la voy a traducir,
yo necesito autorización del titular. Y a la vez, necesitando la autorización del titular, en realidad yo estoy generando un nuevo derecho, que va a ser, cuya titularidad va a ser mía. La traducción o la adaptación de un cuento, de una historia, de un libro, de una obra literaria, va a ser mía. Lo mismo un arreglo, una adaptación o una traducción que yo pueda realizar dentro del espacio de la música. Eso también está protegido por derecho de autor y tiene un derecho patrimonial, que como decíamos es la posibilidad que tiene por ley el autor o el creador de beneficiarse del resultado patrimonial por la comunicación de su obra. Siente que es viernes nuestra aplicación. Un poco quise traerles lo que tiene que ver con la obra de arte visual, que es un sector bien definido, donde por ejemplo podemos encontrar a la fotografía, la pintura, la escultura, los grabados, los dibujos, ilustraciones, historietas, las instalaciones artísticas, la arquitectura, graffiti, entre otras que sean similares. Como mencionábamos, el requisito principal es la originalidad, que estas obras sean originales del autor o del creador que se presenta como tal. Estos fueron 2 grafitis que encontramos, que bueno, estaban publicados en la ciudad, y la persona que realizó, aquí hay varios derechos obviamente en juego, la persona que realizó la obra de arte visual tuvo que haber percibido una suma de dinero por el trabajo que realizó, y dependiendo otra vez de ciertos entramados particulares. Por ejemplo, ahí vemos una figura que está rodeado de algunas flores, es un diseño muy particular. Este diseño, si yo descargo y lo paso a una calcomanía, estoy infringiendo derechos del que realizó el mural. Porque la edición, o no la edición, la realización y la creatividad de la forma en que iba a presentarle a ese autor era esa estructura. Yo puedo dibujarle al autor con una guitarra, por supuesto que sí, pero la forma, la particularidad y la impronta del autor está bien determinado y bien definido. Claro, yo podría extraer solamente esa imagen y justo estoy también infringiendo algún tipo de derecho, pero de la persona que creó ese diseño, esa obra en particular. Ya conversamos. Pasa que me fui tratando de hacer bien comprensible, porque imagínense, ahora recién tenemos para hablar de obra por encargo. Cuando que yo ya les mencioné antes un poco para que podamos seguir el hilo, muchas veces estas presentaciones dependen de cómo tengamos la presentación, el panel en sí. Entonces lo que yo les mencionaba, de que muchas veces los trabajos que realizan estos creadores son realizadas como una obra por encargo. Muchas veces ya son contratos predeterminados que te dicen, bueno, chicos, vengan, ustedes 5 van a ser seleccionados para crear una campaña relacionada a tal o cual cosa para poder lanzar con una marca de cerveza. Y ustedes van a hacer los diseños, nosotros vamos a hacer la precinta, vamos a vender 500 productos, 1000 productos, 5000 productos, donde vamos a utilizar sus diseños. Y nosotros, digo otra vez que soy estudiante de diseño, nosotros no somos abogados. O sea, ¿qué yo puedo saber de qué derecho está en juego? Por supuesto que yo firmo, cobro lo que percibo y me voy a mi casa, contenta porque le hice un trabajo. Pero no puede haber una desproporción muchas veces en cuanto al valor del trabajo de ustedes y el beneficio patrimonial que va a obtener por la venta y por el uso de las obras que ustedes crean. Obviamente el mercado exige mucho, pero hay una ley de base. Hay una norma que nos dice, este es nuestro derecho, y obviamente el mercado también te obliga a ver la forma en que uno va a reclamar, en que uno va a decir, pero está bueno siempre poder delimitar y saber de que lo que yo estoy creando es para titularidad de otra persona. Sí. Bueno, en relación a esta situación que se está mencionando, una cuestión que vimos con los chicos en la cátedra de legislación, en el tema de freelance, no sé si
Muchos de ustedes están involucrados en el freelance. La mayor parte de los diseñadores, cuando terminan la carrera, se dedican a realizar actividades de prestación de servicios. Y uno de los primeros problemas que tenemos es la falta de formalización de ese tipo de trabajos. ¿Cómo formalización? Muchas veces agarramos el trabajo, desarrollamos nuestros bocetos, tenemos nuestras presentaciones y no tenemos nada formalizado, no tenemos un contrato que determine de quién es la propiedad intelectual de lo que estamos haciendo. Entonces, consulto en ese sentido, la estipulación o la falta de estipulación de la definición de a quién le corresponde la propiedad intelectual. Por más que decimos que autor es quien hace la obra, muchas veces para definir y plantear después cómo hacer para que esa obra que hizo el diseñador o las obras variadas que desarrolló no use la otra parte, la parte contratante, para que después pueda adueñarse de eso. Porque sabemos que hay una falta de formalidad en ese sentido de que muy poco se hace contrato de prestación de servicios. No se formaliza por escrito eso. Entonces, suele llegar casos ahí en DINAPI en relación a propiedad intelectual sobre esas situaciones. Lo que suele llegar es cuando, y que hemos tenido conocimiento en este tiempo que me tocó estar, es que el diseñador va y registra su obra. Va y presenta la obra que él creó, que siempre va a ser de él autor como persona física, sin acompañar muchas veces el contrato, o sin tener un contrato. La ventaja que hay desde el punto de vista legal es que el autor va a ser el que creó la obra. Y si uno tiene forma de probar, el principio de plena prueba es un instrumento público que es el certificado de registro que otorga la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, en este caso específico la Dirección General de Derecho de Autor. Lo demás es un acuerdo entre las partes. Van a tener que dirimir las partes en un espacio ya sea de mediación o ir a lo judicial, y ahí veremos cómo se puede demostrar. Por ejemplo, y yendo un poco al punto, uno puede tener una serie de correos donde uno quedó inadvertido de que había sido, le estaba sugiriendo la forma de creación. O sea, puede demostrar una cierta relación de dependencia para la creación de tal o cual diseño, de tal o cual obra o de tal o cual boceto. Entonces, lo principal sería poder tener este espacio de registro, o es más, hacerle saber nosotros desde nuestro espacio de trabajo de que la obra va a ser plenamente de creación mía y que los derechos de propiedad intelectual no se presumen que son cedidos, sino al contrario, de que hay un trabajo para que vos puedas hacer, pero la autoría siempre va a ser mía. Uno puede deslizarlo eso en un correo muchas veces, y de manera a poder generar algún antecedente de que uno le comunicó, porque una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que vemos ya en el campo, y una vez que muchas veces estas prácticas son ya terminadas. Una relación laboral te puede decir que te estuvo retribuyendo por transferencia bancaria, siendo freelance, mensualmente una suma determinada. Y yo puedo sostener que fue una obra por encargo, pero eso no deja de determinar quién es el autor. Lo que se va a discutir es quién es el titular del derecho eventual, pero el autor siempre va a ser la persona física que realizó. Entonces, como complicación así no tuvimos aún en la DINAPI. Que yo tenga conocimiento judicialmente hubo casi ningún proceso así, porque bueno, también es una dinámica muy actual. No creo, profesora Sandra, que se llegue a cortar alguna idea tuya. Esto se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Estamos muy atentos. ¿Y qué les parece si, por el tema de horario, pasamos también directamente ya a las preguntas? Profesora Sandra, por favor. Voy a intentar a que sea cortito. Bueno, por experiencia, en mi caso, tengo varios registros de autor y tengo registro de marca, y quiero comentar un poco de esos casos en específico. El registro de autor en el caso de un guión cinematográfico lo hice en coautoría, porque las ideas principales, absolutamente todo, eran mías, pero yo no tengo la habilidad para escribir un guión cinematográfico, por lo cual contraté un guionista profesional. Entonces, en ambos casos de estos guiones,
sí están registrados en coautoría, pero ya previo a la contratación la persona sabía que iba a ser registrado, por lo cual siempre pido las documentaciones que pide el formulario de DINAPI. Ese caso guión. Caso cuento, normalmente armo un equipo de diseñadores con mi idea, mi adaptación del guión, con mis personajes ya prediseñados, o en sucio o en bocetos. Entonces estos profesionales lo que hacen es pulirles nuevamente según el formulario de DINAPI cuáles son las documentaciones, o ellos ceden ese derecho con un monto X, un acuerdo entre las partes, y me dicen, bueno, yo te cedo estos derechos pagándome adicional al trabajo solicitado para que vos hagas la parte legal o las publicaciones, porque todo eso se va publicado. En una de esas, quiero hacer el registro de marca. Mi marca se llama Anita Mandarina. Se presenta para el registro de marca 2022, se publica e interviene AJ Bierzi, diciendo que los consumidores se pueden confundir con su producto pastas Anita, cuando el mío es cuento infantil y es animación. Entonces es otra clase. Se presentó la intervención, mis abogados presentaron nuevamente la aclaración, pero hasta ahora todavía estamos esperando la resolución de DINAPI que solucione eso, porque no está ni dentro de la categoría de alimentación, pero quedó ahí en pendiente y yo ya tengo que estrenar mi dibujito animado. Ya está. Bien, no, pero una cosa, justamente esa publicación lo que lleva es a que quien crea que tiene algún tipo de derecho pueda presentarse a formular una oposición. Cualquiera puede, por más de que lastimosamente, digamos, ella tiene trabajos literarios previos con ese personaje protegidos por derecho de autor. En cuanto a la solicitud del registro de marca, no obsta que venga una persona, ¿verdad?, y se oponga. Y cuestiones más curiosas te puedo contar. Hemos tenido experiencia donde autores presentan sus obras literarias para registro de derecho de autor, luego van para registrar y obtener una protección como marca, y resulta ser que hay ya algunas personas que registraron la marca. Entonces, obviamente a nosotros desde el derecho de autor nos afecta bastante, porque también es un reclamo, pero no obsta a que alguien inicie el proceso. Lo ideal sería un poco hacer quizás ese proceso medio de la mano, ¿verdad? Al momento de presentar poder tener lo otro, porque uno a veces espera tener su registro de derecho de autor para poder ejercer algún tipo de derecho por sobre la obra. Mickey es una cuestión muy particular. Lo de Mickey creo que la mayoría sabe. Hay una cuestión, una columna vertebral muy fuerte que era de Paraguay, no estaba adherido a uno de los tratados internacionales. Y encima otra vez el registro se había solicitado en Disney, tenía registrado Mickey en la clase de entretenimiento. Y aquí en Paraguay se solicitó en la clase de alimentos, que como ella menciona son clases totalmente distintas una de otra, y se obtuvo la protección porque el registro de la marca Mickey se había dado de la imagen de frente, no del lateral. Entonces no gozaba de protección y ese tipo de cosas. Hoy día yo creo que eso es muy difícil que haya por todos los tratados internacionales que justamente Paraguay está adherido, ¿verdad?, que ha suscrito y que se ha adherido, justamente para poder proteger algo más grande. Como no nos da el tiempo, no podemos hablar de la internacionalidad de la propiedad intelectual. Hoy en día, un diseño de ustedes que suban a Instagram es fácilmente captura de pantalla, envío a una imprenta y publico y vendo un producto. Saco una agenda, copio diseño, y les puedo contar una experiencia desde el punto de vista profesional que tuve, un ilustrador nacional muy reconocido, ya con una joven pero de una trayectoria muy grande, que encuentra una serie de diseños que él realizó para una campaña de una iglesia. Encima otra vez tenía un fin, digamos, religioso, y ahí valoramos también la cuestión moral, que uno ni siquiera sabe si ese trabajo o esa obra él creó con un contenido patrimonial o fue una donación de su trabajo a favor de tal o cual iglesia. Va a un local, ni siquiera va, encuentra en las redes que se están comercializando almohadones con los diseños del calendario que él dibujó. Y peor aún, le quitaron la firma, porque el autor, el creador, firmó en el diseño que realizó.
Obviamente tomamos comunicación y le digo, mira, nunca es bueno confrontar, capaz, no sé, se le pasó a alguien, hay una infracción latente, tenés, las infracciones por derecho de autor son de acción penal pública, se podría ir a demandar directamente en la Fiscalía Especializada, Derecho de Autor y Derechos Conexos, y el fiscal de oficio tiene que actuar, pero entra en una complicación muy grande, qué sé yo. Se apersonó al local, envió un correo, le citaron y le pidieron disculpas. Y le licenciaron la obra. Reconocieron el error y dijeron, no, pero esto a mí me trajeron nomás los dibujos y yo mandé a la imprenta y como salía barato empezamos a vender. Y era época de la Virgen de Cacupé. Y nosotros tenemos la sociedad está arraigada a una cuestión mariana también, ¿verdad? Entonces, vendían al 2x3 y había forma, si uno quería reclamar judicialmente, de tener certeza cuánto de esos productos se fueron a la venta. Pero ahí la infracción más grande quizá no era tampoco lo patrimonial, sino era la cuestión moral. Se suman las... Es que está bueno, porque señal de que hay una... Yo tengo un emprendimiento justamente el tema de sublimaciones, como mencionás, ¿verdad? Y yo quiero saber cómo hacemos ya a nivel cultural que el paraguayo deje de pensar que porque vos subiste tu obra a internet tenés el derecho de hacer lo que querés, ¿verdad? Nos pasa mucho, yo empecé a estudiar diseño para poder, o sea, sentirme capaz y parte del mercado, ¿verdad? Y me pasa que te roban por más fácil o complejo que sea, te roban y se ofenden cuando le decís. Yo hablé con la dueña de Artemera, por ejemplo, y ella abrió causas judiciales contra emprendedores que robaban las obras, ¿verdad? Pero es parte de la cultura pensar que eso es correcto, ¿verdad? Y la pregunta que te quiero hacer es totalmente aparte, ¿verdad? ¿Cómo hace un freelancer o un emprendedor pequeño que está empezando? O sea, la DINAPI tiene una oficina de asesoramiento para ellos. Hay forma de que yo, por ejemplo, me acerque y que no me cueste un riñón querer registrar cada obra que yo estoy haciendo, porque tengo entendido que no es nada barato, y que no sea barato en el mundo como estamos ahora es un poco complicado también, como para poder tener ya la costumbre desde el momento en que empezamos a trabajar, ya tener esa cultura de proteger nuestro trabajo. Lo de la cuestión cultural, bueno, creo que es un poco compleja. Primero la pregunta y después, obviamente, la respuesta. Desde la INAPI estamos buscando un poco poder llegar a todos los espacios creativos. Este año iniciamos o continuamos una campaña que se llama La Música Vale 2.0, que es justamente tratar de que una cuestión cultural que uno cree que porque la música está por ahí no es de nadie y nadie quiere pagar, y cuando alguien viene a reclamar el pago de los derechos siempre cuestionamos. Yo cuestionaba cuando estaba en el colegio, o sea, imagínense a dónde estoy hoy y qué cuestionaba, pero un poco para entender de que es una realidad y que a partir de una realidad uno puede empezar a trabajar. Sería una oportunidad poder tener también estas difusiones, y que creo que estos son los espacios disparadores para poder apuntalar quizás esos otros espacios creativos que a veces quedan ahí, ¿verdad? En cuanto al registro particularmente, en derecho de autor, el costo es de un jornal por cada 10 obras que uno solicite registrar. Un jornal por cada 10 obras. 10 formularios entran dentro de un jornal. El registro de marca sí, digamos, amerita otro tipo de pago de tasas, intervención ya de un apoderado. En derecho de autor, acá te puede mencionar, cada uno puede ir a gestionar, cada uno puede ir a firmar, no es necesario de un gestor o de un abogado ni nada por el estilo. En cuanto al asesoramiento, sí, nosotros en la oficina estamos totalmente contestes, inclusive el asesoramiento sería un encuentro previo. Muchas veces nosotros como funcionarios públicos no podemos intervenir en una relación privada. Por ejemplo, yo no puedo entrar y redactarte un contrato, ¿verdad? Pero podría mirar y decirte, mira, va por acá, va por allá, y cosas así, o alguna sugerencia a modo de evacuar alguna consulta, con todo gusto y 100% disponibles para eso. También ya un paso mucho más grave, que dentro de la INAPI tenemos un espacio, una oficina de mediación, donde uno puede recurrir para no judicializar. Y la ventaja que hay, digamos, de ir a un proceso de mediación dentro de la estructura de la INAPI, ya sea en la Dirección de Observancia, que se encarga particularmente de esta oficina, o la Dirección de Derecho de Autor, como una invitación entre las partes,
es que uno no está todavía chocando fuerte y no está gastando. Obviamente vas a ir acompañada seguramente de algún profesional, pero el costo quizás es un poco menor a irte a un proceso judicial y es un encuentro más amistoso que propiciados por un área entendida, entre comillas, mínimamente en lo que es la protección de un derecho que alguna de las partes está reclamando, ¿verdad? Un poco esas tres reflexiones. Ya vamos a terminar. Terminamos ya, profe Claudia. Ya sé que lo que pasa es que la hora nos apremia. Tenemos una última charla. Lo que yo quiero sugerir, profe, lo hemos hablado. Lo que pasa es que del año pasado venimos hablando de la posibilidad de hacer un taller o una serie de charlas al respecto. Esto creo que es largo, amplio y verdad que a todos nos interesa. ¿Sí? ¿No les veo muy convencidos? Sí. Bueno, pero es importante. O sea, estas partes del diseño que no son diseño, pero que son importantes. Entonces, quedan abiertas las puertas, ¿verdad? Para ampliar esto, aprendimos muchísimo hoy. ¿Está? Gonzalo, así nomás ya sigue en onda, ya sos parte de la familia de Bellas Artes también, así que muchísimas gracias y te hacemos entrega de nuestro certificado, pequeño gestito y un presente también. No, por favor, y vamos a seguir explotándote en Bellas Artes, ya sabes.